El viaje a Qatar durante el Mundial de Fútbol del alcalde de León ha provocado la crítica unánime de todos los grupos de la oposición en el ayuntamiento de la capital, que ya se habían manifestado de forma conjunta en otros asuntos. Entre ellos, la Unión del Pueblo Leonés, que siempre ha insistido en que no han gobernado con los socialistas, sino que eran un partido más de la oposición. Hoy nos analizará esa actualidad municipal y esa postura el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo López Sendino, que también nos hablará de las expectativas de cara a las próximas elecciones. Aspiran a mejorar la representación, ellos siguen fijándose en conseguir la alcaldía. También nos hablará de expectativas provinciales. Todo ello en un filandón que ya comienza, porque ya está llegando nuestro invitado. Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un nuevo filandón, hoy más centrado en la actualidad municipal en León Capital, aunque seguro que también hablaremos de un territorio más amplio y con carácter marcado leonesista, porque quien nos acompaña es el portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León y candidato ya de forma oficial a la alcaldía del municipio en las municipales de mayo, Eduardo López Sendino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, a pesar de esta autonomía, como siempre digo. Pues hablaremos de esta ciudad, de esta autonomía y de muchos temas que hay sobre la mesa, también con el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con el responsable de Es la Mañana en León, de Es Radio León, Arturo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Roberto. Gracias a los dos por estar también en este filandón en el que ya comenzamos por ir poniéndonos en situación, mirando ya esa cita de mayo. ¿Cómo se plantean estos meses que quedan por delante? Porque queramos o no, aunque muchas veces los políticos intentan desligar el día a día de esa cita electoral, más o menos todo se va enfocando o viene marcado ya por la cercanía cada vez más próxima de la cita electoral. Sí, efectivamente, ya la maquinaria electoral del partido ya está en marcha. De hecho, ya se han aprobado las candidaturas, como bien saben, de las principales ciudades de la provincia, y en cascada seguiremos aprobando en el Consejo General las siguientes candidaturas, y bueno, pues ya estamos confeccionando los programas electorales y bueno, pues confeccionando las listas. Efectivamente, ya es un momento de mucha vorágine a nivel de partido. Pues yo creo que tenemos que empezar por la actualidad, ¿no? Y la actualidad es el famoso ya y polémico viaje del alcalde y su mujer a Qatar. ¿Qué le parece ese viaje que bueno, desde el punto de vista ético parece cuestionable y también probablemente desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político y legal, bueno, pues serían los juzgados los que tendrían que determinar si la actuación del alcalde ha sido reprochable desde el punto de vista penal. Yo lo que sí tengo claro es que desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de los leoneses, de la debida transparencia que él mismo se comprometió cuando inició su legislatura, bueno, pues ha quedado absolutamente en entredicho. Yo creo que ha sido una absoluta torpeza, un viaje con absoluto oscurantismo. Nosotros, como grupo político, no teníamos conocimiento de la existencia de este viaje, nos hemos enterado tiempo después de que existió este viaje, porque sí hubo una delegación, un decreto delegando a Vicente Canuria en unos días, pero como eso puede pasar en cualquier circunstancia, un viaje personal o cualquier otra circunstancia, bueno, pues evidentemente desconocíamos absolutamente este viaje del alcalde y, como digo, nos parece una absoluta torpeza, teniendo en cuenta circunstancias como el que le hayan pagado el viaje. Un alcalde no puede recibir regalos, esto es un regalo que no es baladí, quiero decir, estamos hablando de que pueda tener un coste de 6.000 o 8.000 euros, es lo que están diciendo, no lo sé, lo desconozco, pero desde luego no puede admitir ningún tipo de regalo absolutamente de nadie, y lo que es, como digo, grave es que diga después que va en una misión comercial por León, que podría ser, si fuese real, podría ser perfecto, pero es que no lo ha anunciado, no aparece en las redes sociales, no apareció en esa transparencia que el propio alcalde dijo que iba a mantener en toda la legislatura, y además se va con su mujer al viaje. Quiero decir que si fuese un viaje absolutamente de trabajo,
por parte del Ayuntamiento, como enviado al Ayuntamiento, como alcalde del Ayuntamiento de León, evidentemente lo razonable era haber ido como lo hizo el anterior viaje, que fue con su vicealcalde. ¿Usted por qué cree que lo ha tratado de ocultar durante 2 meses y por qué cree que no ha dado respuesta? Bueno, yo interpreto porque hay una parte que no es verdad. Pero ¿usted por qué cree que, sí, que desaparece de la agenda oficial del alcalde? Y sin embargo, hombre, esto de una labor diplomática con Qatar, un ayuntamiento como el de León, pues en fin, parece un poco tomadura de pelo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que él pensó que no iba a tener ningún tipo de repercusión y que no se iba a enterar nadie, que iba a ir, iba a volver. Al día siguiente estaba en la recepción con las concepcionistas, quiero decir que como que no había pasado nada, no había ido a ningún sitio y no se iba a enterar nadie, ¿no? Yo creo que era la pretensión que tenía y por esa razón lo ocultó. Y lo ocultó en las redes sociales. Ya digo que en las redes sociales no aparece absolutamente ninguna mención a este viaje, no aparece en esa transparencia en la página del ayuntamiento, del día a día del alcalde, y, como digo, no informó tampoco a ninguno de los grupos políticos de la oposición, porque podía haber informado a cualquiera de los grupos políticos de la oposición y decir, señores, voy a hacer este viaje, voy a intentar conseguir inversiones para León, voy a ir a Qatar, pero no es el caso, no avisó a nadie. Es decir, que hay, para mí, como digo, una absoluta torpeza política por su parte. En algo están de acuerdo ahora todo el bloque de la oposición, que es precisamente en esta posición, ¿no? De alguna manera denunciar esa práctica política que ustedes no ven en el momento ni en las circunstancias, porque si no se hubiera ocultado, pues quizá el alcalde apuesta, lo dice, se empeña, lo hace y ya está, ¿no? Pero en algo están de acuerdo. ¿Cree que esto les ayudará a ustedes y a otros a conseguir a esos votantes leoneses para mejorar su resultado electoral este próximo mayo? Bueno, yo, por lo menos por parte de Unión de Pueblos Leoneses, no andamos buscando el rédito político de esta situación. Lo que andamos buscando es la verdad y que nos explique realmente a qué fue y que nos explique realmente por qué ocultó una información de la que todos los leoneses, no solamente los grupos de la oposición, teníamos derecho a ello. Es decir, que no andamos, yo por lo menos, por parte de nuestro partido, no andamos buscando el rédito político. Me alegro que me diga de que estamos en la oposición, porque ya estamos desde UPL también un poco hartos de que nos digan, bueno, es que están gobernando con el Partido Socialista. No, nunca hemos gobernado con el Partido Socialista, siempre hemos estado en la oposición y lo único que hicimos es dejar gobernar a la lista más votada, como bien saben, como consecuencia de que no había una candidatura que tuviese la mayoría para gobernar. Siempre, pero sí que es cierto que cuando se acerca el tiempo electoral los enfrentamientos son más habituales que cuando hay otros periodos, digamos, de más estabilidad, ¿no? Bueno, en nuestro caso creo que no es cierto y a los datos me remito. Nosotros hemos planteado durante esta legislatura 43 mociones como grupo de la oposición. Ojo, estamos hablando de 43 mociones y las cuales han sido aprobadas por todos los grupos, tanto el equipo de gobierno como el resto de la oposición. Esto, insisto, es una labor de oposición lo que hemos hecho. Luego, por tanto, no se puede decir es que ahora están haciendo más oposición que antes. No, no, nuestra oposición sigue siendo la misma. Seguimos estando en la oposición como nos pusieron las urnas y lo único que hemos hecho es una oposición constructiva, donde hemos planteado enmiendas a los presupuestos durante estos años, nada menos que 85 enmiendas a los presupuestos que hemos planteado en estos años y que el equipo de gobierno ha querido admitir porque eran enmiendas razonables. Quiero decir, lo que no puede ser es decir, bueno, queremos una inversión de 5 millones para no sé, bueno, pues si ese dinero no lo hay, que es lo que han hecho otros grupos de la oposición, plantear enmiendas irrealizables. Nosotros hemos planteado enmiendas absolutamente realizables y que de hecho muchas de ellas ya están hechas. Sí, el viernes pasado el alcalde dio una rueda de prensa acompañado con algunos empresarios para resucitar, supongo que buscando una excusa, una misión comercial que se va a producir mañana con una reunión en la Embajada de Qatar en Madrid, supongo. En esa rueda de prensa el alcalde aseguró que Aspire, la Academia Aspire, había ingresado ya 350.000 euros para la inversión del campo de fútbol que se va a ubicar en San Esteban. ¿Eso es posible? ¿Dónde se han ingresado esos 350.000 euros? Porque mucho me temo que en el ayuntamiento es imposible, porque no le veo la puerta legal a que alguien haga
un ingreso en el ayuntamiento de 350.000 euros ni de nada. Porque ¿en calidad de qué se hace un ingreso en el ayuntamiento? Bueno, y además, para una obra que ya estaba comprometida desde el mismo día en que se presenta el centenario de la Cultural, porque el propietario de la Cultural ya lo anunció en el salón de actos del ayuntamiento que se iba a hacer ese campo, ¿no? Es decir, no, el viaje no justifica esa inversión porque esa inversión ya estaba prometida, pero obviamente es imposible que Aspair haya ingresado 350.000 euros en el ayuntamiento, que es lo que dijo el alcalde. A lo que dice, y yendo al principio, otra nueva torpeza por parte del alcalde, porque quienes estuvieron en esa rueda de prensa me consta que fueron prácticamente engañados. Y después, de hecho, ha habido una nota de rectificación. Claro, ¿qué pretende? Intentar justificar que allí fue para una misión comercial, pero si es que no lo está justificando de ninguna manera, no nos ha dicho absolutamente qué es lo que ha conseguido ayer, con quién se reunió, qué es lo que consiguió. Y aparte que tampoco parece que tenga mucho sentido una misión comercial a Qatar en pleno mundial. O sea, no tiene mucho sentido. Bien, yo lo que sí puedo decir es que ese dinero está por Aspair ingresado en la Cultural. Sí, pero eso... y el ingresado en la Cultural específicamente para hacer ese campo. Pero antes de que fuese a ese viaje, quiero decir que ya estaba comprometido. No tiene sentido que intente justificar el viaje por el campo que se va a hacer. Sí, pero porque si ese dinero ya estaba comprometido y ya el propio presidente de la Cultural de Aspair ya manifestó que había una inversión por parte de Aspair que quería hacer a la ciudad. Sí, pero si ahora mismo la Cultural decide fichar 3 delanteros centros y se gasta los 350.000 euros, está comprometido, el ayuntamiento no los ve. Evidentemente, pero está comprometido ya para lo que es, y no me cabe duda de la seriedad por parte de Aspair en cuanto a que si ha comprometido ese dinero para hacer un campo, lo vaya a hacer. Sí, eso no me cabe la menor duda. No cuestiono la seriedad de Aspair, lo que cuestiono es la realidad de esa declaración. No, evidentemente. Es imposible que el Ayuntamiento de León tuviera ingresados los 350.000 euros. Es posible que diga que no dijo que en el Ayuntamiento, pero es que en todo caso tampoco lo podría saber el Ayuntamiento que ese dinero está ingresado en Aspair, claro, o no debería. Después hay otra cosa que a mí me choca mucho, ¿no? Es decir, se explota todo este tema del viaje a Qatar y curiosamente mañana se va a reunir con el embajador de Qatar en Madrid. Curiosamente, es decir, que desde diciembre no sabemos absolutamente nada y nos encontramos con que, según explota esto, resulta que mañana se va a reunir con el embajador de Qatar. Es decir, da toda la impresión de que está absolutamente preparado, que ha llamado rápidamente a la embajada de Qatar, por favor, darme una cita, porque necesito justificar la situación en la que me he metido. Da toda la impresión. El sector empresarial fue engañado a esa reunión, dijo. Yo lo que he pulsado es que ellos iban a una reunión con la intención de que efectivamente hubiese unos contactos con Qatar para inversiones de empresarios cataríes en León o viceversa, pero no para justificar el viaje que él hizo del 3 al 7 de diciembre, que son dos cosas completamente diferentes. Hablando de esta campaña, bueno, ¿qué posición tienen? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 4 años? ¿Cuál es la apuesta firme que tienen ustedes por León? ¿Y cómo ven ahora a la otra candidata, en este caso por el Partido Popular, que también se erige un poco como defensora de esa razón o de esa identidad leonesa? Hablamos de Margarita Torres. Bueno, yo creo que en estos años, en estos últimos 4 años, hemos hecho una labor, tanto en el Ayuntamiento de León como en las Cortes, hemos hecho una labor seria, una labor constructiva, y los leoneses nos han visto como útiles. Por esa razón, los resultados que tuvimos en las elecciones autonómicas fueron como fueron. Hay que recordar que en las últimas elecciones autonómicas Unión del Pueblo Leonés ganó en todo el Alfoz y en la ciudad de León, por encima de Partido Socialista y por encima de Partido Popular. Eso solamente se debe, como digo, a un trabajo durante estos años, insisto, serio, constructivo, útil, y es en la misma línea en la que queremos continuar. Con respecto a esa representación, ¿tienen ustedes o creen ustedes que Margarita les puede robar a esa representación de, digamos, de esa inquietud o del afán leonés a la UPL, a la Unión del Pueblo Leonés? Ahora todo el mundo se apunta al leonesismo, ahora todo el mundo resulta que se levantó leonesista desde que nació. Y hay que decir las cosas muy claras. Ni José Antonio Díez ni Margarita Torres son leonesistas ni por asomo.
Es decir, leonesista no solamente es defender León, sino no tener ninguna atadura y defender la autonomía de la región leonesa, cosa que de Margarita Torres ya ha manifestado que considera el mapa autonómico cerrado. Y de José Antonio Díez, ¿me pueden decir qué reivindicación ha tenido durante estos 4 años frente al gobierno de la nación de su mismo partido socialista con respecto Teatro Emperador? Ahí sigue, seguimos esperando cuándo va a ser la inversión, qué es lo que van a hacer. ¿Qué pasa con la integración de FEBE? Seguimos sin saber nada. ¿Qué pasa con el parador de la segunda fase del parador de San Marcos? Seguimos sin saber nada. ¿Qué ha reivindicado? ¿Le han oído al alcalde de León reivindicar algo frente al gobierno de la nación? Absolutamente nada. Es decir, que no nos engañemos, están en 2 partidos, además, tanto José Antonio Díez como Margarita Torres, están en 2 partidos que denigran absolutamente de la autonomía de la región leonesa y no quieren ni hablar de ello. 2 partidos a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional, que en absoluto contemplan ningún tipo de posibilidad para la autonomía de la región leonesa. Es decir, ¿cómo pueden alguien que dice que es leonesista, o que se dice llamar leonesista, cómo puede estar en un partido que denigra absolutamente la posibilidad de la autonomía de la región leonesa? No tiene sentido. Es decir, salvo un auténtico paripé. Por eso yo digo en algunas ocasiones que ambos son un auténtico sucedáneo, es decir, no son leonesistas en absoluto. Las elecciones, evidentemente las elecciones autonómicas, UPL ganó en el AFOD, en la ciudad de León, si no recuerdo mal, consiguió 17.500 votos, 16.000 y algo el PP y 14.000 el Partido Socialista, pero esas elecciones solo había una urna, ¿no? ¿Las expectativas no las están marcando demasiado altas? Bueno, nosotros vamos a pelear y luchar por la alcaldía para Unión del Pueblo Leonés, eso no le quepa la menor duda. Pero también llevo muchos años ya en política y sé que cada una de las elecciones son absolutamente diferentes. El resultado que pueda haber en las elecciones municipales lo desconozco, tampoco tenemos encuestas ni tenemos dinero para ellas. Pero lo que sí le digo es que nosotros y yo como candidato de Unión del Pueblo Leonés vamos a luchar por la alcaldía para Unión del Pueblo Leonés porque creo que es nuestra obligación pelear por ello. Pero sus expectativas son 4 concejales, 5 concejales, mantener la cifra de 3 que tienen actualmente. No, en absoluto. Nuestras expectativas serían la de tener la mayoría en este ayuntamiento. Es decir, superar a PP y PSOE en estas elecciones. O sea, ser la lista más votada. Exactamente. ¿Y cómo van a enfocar esa campaña electoral para conseguir arrebatarle lo que decía Arturo, esa identidad leonesa que teóricamente ha conseguido José Antonio Díez y que teóricamente tiene como vitola Margarita Torres? Porque la campaña tendría que ser, supongo que agresiva, ¿no? Bueno, estamos todavía pergeñando lo que va a ser la campaña electoral, todavía no tenemos la campaña totalmente diseñada, ¿no? Pero evidentemente lo que nosotros tenemos que dejar muy claro a los leoneses es que el leonesismo está en Unión del Pueblo Leonés y que lo único que hay son del resto de los partidos advenedizos a un falso leonesismo, es así. Llegamos al Ecuador de este filandón, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, enseguida seguimos charlando con Eduardo López Endino, hasta ahora mismo. Continuamos en este filandón analizando la actualidad municipal y también las expectativas leonesistas de la mano de la Unión del Pueblo Leonés. Continuamos, Arturo. Sí, yo retomo una pregunta que le hacía Joaquín al candidato por la UPL con respecto a las expectativas, ¿no? Ustedes, los candidatos, dicen que siempre van a por la alcaldía independientemente de la realidad, ¿no? Pero también creen que el ciudadano, por los medios de comunicación, redes sociales, se entera de todo lo que hacen ustedes en el ayuntamiento, y es que hay veces que hay mucho desconocimiento. ¿Qué creen ustedes que ha visto el ciudadano en ustedes en estos 4 años de legislatura que haya sido clave para que UPL se merezca esa confianza del ciudadano en esta política municipal? Bueno, pues lo que antes decía, pero plasmado en hechos. Fundamentalmente la seriedad
el trabajo durante estos años. Sí, pero eso es muy subjetivo. Es muy subjetivo, pero lo que sí la gente ve son las enmiendas que Unión del Pueblo Leonés ha planteado para mejorar esta ciudad y cuyas enmiendas han sido plasmadas después en obras y realidades. Es decir, pongamos por ejemplo el cheque bebé, que fue una iniciativa de Unión del Pueblo Leonés, las ayudas a las tasas universitarias, otra iniciativa de Unión del Pueblo Leonés, los parques infantiles cubiertos, que también fue iniciativa de Unión del Pueblo Leonés, el pabellón de Puente Castro, iniciativa también de Unión del Pueblo Leonés, el parking de autocaravanas, los 2 parking de autocaravanas también han sido iniciativa de Unión del Pueblo Leonés, la cubrición, los campos de fútbol, el arreglo de los campos de fútbol de hierba artificial que estaban en muy mal estado. Ahora se ha anunciado la modificación, la remodelación del pabellón de deportes. También es una de las enmiendas de Unión del Pueblo Leonés, es decir, fachada, campo techado de rugby en el campo de Puente Castro, en el campo de La Palomera, instalación de nuevos pasos de peatones iluminados para evitar accidentes. Es decir, todas estas son iniciativas de Unión del Pueblo Leonés, digo, insisto, las que así a bote pronto se me ocurren realizadas. Y entonces el equipo de gobierno, ¿qué ha hecho? Eso tendrá que preguntárselo al equipo de gobierno. Yo digo lo que son iniciativas de Unión del Pueblo Leonés que han sido enmiendas de Unión del Pueblo Leonés en los presupuestos y son la realidad de esas enmiendas. Se lo pregunta a usted. ¿El equipo de gobierno ha hecho mucho, poco, nada, regular? Bueno, el equipo de gobierno ha ejecutado muchas de las iniciativas que ha tenido Unión del Pueblo Leonés. Después ellos habrán realizado cualquier otra, como arreglo a algún parque, alguna otra cosa, han hecho. Yo, por ejemplo, en la peatonalización de Ordoño II fue algo que a mí me llamó el alcalde y me dijo, yo llevo en el programa electoral la peatonalización de Ordoño. Y yo le dije, nosotros también llevamos en el programa electoral la peatonalización de Ordoño. Me dice, ¿puedo ir adelante? Y le dije, con nuestro apoyo puedes hacerlo. ¿Y esa peatonalización ha tenido éxito? Quiero decir, ¿eso era lo que ustedes querían o eso es lo que ustedes habrían hecho, la UPL? Vamos a ver, porque la peatonalización... Porque eso no fue más que pintarlo y prohibir el paso. Exactamente. A ver, una cosa es el hecho de la peatonalización y otra cosa es la ejecución de esa peatonalización. Entiendo... Bueno, que, a ver, para gustos se hicieron colores, pero desde luego nosotros lo hubiésemos hecho... el verde y el gris. Bueno, espera que pintó más el alcalde de Logroño, además con una empresa de un familiar suyo. Tiene todo Logroño pintado, por lo menos aquí no fue así, ¿no? Eso fue solo un tramo, ¿no? Bueno, pero quiero decir que lo hubiésemos ejecutado de otra manera. Evidentemente el coste también habría sido diferente porque habría que haber hecho otro tipo de proyecto. Nuestro proyecto habría sido diferente, pero desde luego lo que es la ejecución de ese paso de esta peatonalización, desde luego la llevábamos en el programa electoral y asumimos también como nuestro esa peatonalización. Pero yo al margen de todo esto sí que he hecho en falta quizá algún tipo de política. Me ha hablado de muchas políticas de parques, jardines... De hechos, de realidades. Sí, de hechos, de realidades, pero... El ciudadano lo que ve es que aquí se cierra un negocio y se han cerrado muchos, sobre todo ha sido un mes de enero catastrófico para muchos autónomos que tienen comercio y comercio que se cierra, comercio que no vuelve a abrir. Esto es lo que percibe el ciudadano que habitualmente pasea por la calle y que tiene sus comercios de confianza que ve que cierran. ¿Qué políticas han hecho ustedes o van a hacer ustedes para intentar desde ese ámbito municipal ayudar, preservar a lo que es el tejido que permite que una ciudad crezca y que sea próspera, que es ese comercio de proximidad, el sector industrial, empresarial de la ciudad? Sí, nosotros apoyamos, y de hecho salió adelante, gracias al apoyo de Unión del Pueblo Leonés, los bonos al comercio. Los bonos al comercio fue una iniciativa que creo que ha sido importante para poder revitalizar el comercio y dar un cierto aire al comercio. Hay un problema, pero que no es un problema exclusivo de León, hay un problema importante en todas las ciudades. Bueno, que a cualquier ciudad que vayamos vemos muchos locales cerrados, comercios que languidecen. Es un problema que hay que afrontar y yo creo que debe de ir por ayudas por parte al comercio, por parte del propio ayuntamiento, y también no poner trabas a los que quieran poner un nuevo comercio para que se puedan instalar. Eso es algo que todavía está en el debe del propio ayuntamiento. Pero digo, insisto, esto es un problema que no es solamente endémico de la ciudad de León, sino endémico de prácticamente todas las ciudades de España, pues porque las grandes superficies comen mucho mercado y sobre todo el comercio online ha comido muchísimo mercado de proximidad. Pero yo creo que hay que seguir apostando por un comercio de proximidad y
la instalación de nuevos comercios debe de tener un apoyo por parte del ayuntamiento, pero eso es algo que llevaremos en el programa electoral, evidentemente. Al hilo de esta cuestión, casi cada alcalde tiene un plan para el casco antiguo que nunca llega a hacerse realidad. ¿Tienen ustedes algo pensado para revitalizar esa parte de la ciudad? Bueno, el problema del casco antiguo, concretando el barrio húmedo, tiene un problema desde hace ya muchos años, que se ha convertido en un barrio de estrictamente restauración y hostelería, y prácticamente ha desaparecido el comercio tradicional y prácticamente también ha desaparecido la gente que vive en el barrio como consecuencia de los ruidos, olores y demás. Bueno, pues yo creo que es un momento de regular un poquitín el casco antiguo e intentar revitalizar ese comercio tradicional que había en la parte vieja y que al final ha ido cerrando. No ha cerrado la hostelería, pero sí el comercio tradicional hemos visto que también ha cerrado en gran medida. Hay que revitalizar el casco antiguo, bueno, pues con políticas que permita esa revitalización, pero sobre todo, claro, poniendo coto a los horarios de la hostelería que superan lo que ya está establecido, porque el gran problema no es el que cumplan con la normativa, el tema es que no se está haciendo cumplir esa normativa en muchos casos, y lo que hay que hacer es cumplirla. Sí, estaba echando cuentas y quedan 109 días para las elecciones, para el 28 de mayo. Y es momento de hablar de pactos, y el pacto de la UPL en la Diputación, que lo rompieron hace alrededor de 6 meses, demostró que habría fracasado ese acuerdo. Sin embargo, las expectativas de todos los partidos dicen que el arco, bueno, iba a decir parlamentario, pero bueno, se puede utilizar como en la Corporación Municipal de León, no va a dar mayorías absolutas y habrá que hablar de pactos. ¿Ustedes están dispuestos a revitalizar un pacto con el PSOE o un pacto con el PP? Estaba tardando mucho en hacerme esa pregunta, porque ya esperaba yo esa pregunta. Y tengo que decirle que nosotros en principio no nos planteamos en absoluto ningún pacto, nos planteamos la alcaldía para Unión del Pueblo Leonés. No nos planteamos otra cosa, es decir, en campaña y ya veremos el día de las elecciones. Ese día pues habrá que estudiar cuáles son los resultados y ver el apoyo que tenemos. Desde luego, cualquier tipo de posibilidad de pacto pasaría porque sea aprobado por el Consejo General del partido. No lo va a aprobar Eduardo López Endino ni va a aprobar la candidatura. Lo va a aprobar el Consejo General del partido, porque así lo tenemos establecido orgánicamente. Es decir, que municipios de más de 5.000 habitantes, si tiene que haber pactos, estos tendrán que ser aprobados por el Consejo General del partido. Y ahí se decidirá si hay que hacer algún pacto o no, o continuar en la oposición como estamos, y todo dependerá dónde nos pongan las urnas. Es decir, que sí, también digo una cosa, que yo personalmente, y lo digo yo personalmente porque yo soy una persona del partido y evidentemente haré lo que el partido me diga, pero desde luego hay una línea roja para mí que es Vox. ¿Le ha parecido buena decisión dejar que gobierne la lista más votada y aportar pues enmiendas, propuestas, o en algún momento ha pensado que quizá un pacto para formar parte del gobierno hubiera sido más efectivo? Bueno, nosotros hemos estado estos 4 años en la oposición y hemos estado bien en la oposición, y creo que era la postura y lo que los ciudadanos nos dijeron en las urnas, que teníamos que estar en la oposición porque tenemos 3 concejales. Entrar en un equipo de gobierno, yo lo dije en la campaña electoral y fue un cumplimiento y un compromiso que asumí y que cumplí. En toda la campaña electoral dije que no entraríamos a cogobernar con ningún partido, salvo la Alcaldía para Unión del Pueblo Leonés. Lo dije en campaña y lo cumplí. Habla usted de esa línea roja que es Vox. Imagínese usted que Vox ganase en un escenario hipotético en las elecciones. ¿No haría lo mismo usted, dejar gobernar a la lista más votada? Bueno, eso la dejarían gobernar el resto también de los partidos de la oposición. Claro, no sería responsabilidad de Unión del Pueblo Leonés. Pero dice, hay una línea roja que no pactaría, no haría enmiendas, aunque gobernase otro partido, por el bien de León, si los leoneses eligen un partido como Vox, que es democrático. Vamos a ir por partes. La legislación actual en relación con las elecciones autonómicas dice que si no hay una mayoría para gobernar, gobierna la lista más votada. Es decir, esto no lo hemos inventado nosotros. Entonces, si hipotéticamente, como me plantea, Vox fuese la mayoría,
pues igual habría que dejarles gobernar porque así lo dice la ley, pero no porque sea voluntad nuestra, ni por supuesto sería con nuestros votos, eso se lo puedo garantizar. Pero como distinguía y hablaba de ciertas líneas rojas, era lo que yo le preguntaba. La línea roja es no gobernar con Vox, eso es una línea roja. Pero como no han gobernado con el Partido Socialista, han estado en la oposición. Hemos estado en la oposición. Perfecto. Y seguiríamos en la oposición. Después de todo este tiempo, ¿cuánto lleva usted a la cabeza de la UPL en León, en la capital? Desde el año 2011. Después de todos estos años, ¿qué se plantea usted a futuro? ¿Depende del resultado electoral? ¿Seguirá usted al frente de la UPL en León? ¿Depende de los resultados? ¿Va a seguir usted con este proyecto? Bueno, pues va a depender también de los resultados, evidentemente, pero todos tenemos fecha de caducidad. Quiero decir que esto tiene un momento en que habrá que dar paso a nuevas generaciones y a nueva gente con nuevas ideas. Y tanto Luis Mariano Santos como yo hemos manifestado que en el próximo congreso del partido los dos nos apartaremos para que entre nueva gente. Mi intención pues será mantenerme en el ayuntamiento durante los 4 años de mandato, pero bueno, todo va a depender mucho también de las situaciones. ¿Tienen cantera? Por supuesto, tenemos una cantera extraordinaria ahora mismo, y no solamente de militancia, sino también de las juventudes leonesistas, de las cuales estamos orgullosísimos de ellos, y que son el futuro de León y el futuro también del partido, y estamos encantados. Si tienen cantera, me imagino que tendrá ya más o menos previsto quién le va a acompañar en esa candidatura. Yo quería saber si bueno, los 2 actuales concejales van a repetir en esa lista y si va a tener un número 2 de campanillas que le ayude a conseguir esa alcaldía. Bueno, pues ahí sí le puedo asegurar que tanto Maite como Quique van a continuar de número 2 y número 3 en la lista. Eso sí se lo puedo asegurar. A partir de ahí ya no le puedo decir más. Pues sería lo interesante que a partir de ahí nos dijera, porque se supone que si ustedes tienen la expectativa de conseguir aumentar la cifra de concejales, pues todavía no tiene que haber nombres importantes que tengan el reconocimiento social. Todavía no está cerrada la lista. Eso es lo único que puedo decirles, que no está cerrada la lista. No puedo decirle más que los que han estado conmigo, que han hecho un trabajo extraordinario y de coordinación, y que no hemos tenido absolutamente ningún problema durante estos 4 años, y que han estado conmigo en todo momento, bueno, pues van a continuar conmigo en la siguiente lista. Mencionaba antes, Joaquín, ese pacto en la Diputación que terminó mal, además con Matías Llorente desvinculándose de la UPL y continuando como diputado no adscrito. ¿Qué expectativas tienen en esa institución, dadas las circunstancias? Bueno, pues si el aumento en votos en toda la provincia se produce como esperamos, consideramos que podríamos ser perfectamente una llave fuerte en la Diputación Provincial. Eso es a lo que aspiramos. Desde luego, tenemos que decirlo, que quien rompió el pacto no fue Unión del Pueblo Leonés. Quien rompió el pacto fue el Partido Socialista por sus incumplimientos. Es decir, que al final quien incumple es el que rompe. A nosotros lo único que nos vimos es obligados a denunciar un pacto que no se estaba cumpliendo. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros lo que aspiramos, como digo, es a tener una mayor representación en la Diputación Provincial. ¿Va a haber alguna alianza preelectoral para esas candidaturas? Cita Roberto a Matías Llorente, que iba en una lista de la Unión del Pueblo Leonés y que tenía al sindicato UGAL detrás. ¿Va a haber alguna alianza con algún otro partido? No, en principio, ya sabemos que con Vox no. No contemplamos ninguna alianza con ningún partido. No, en principio no tenemos contemplado ninguna alianza. Lo que sí le digo es que quienes vinieron en las listas y que venían procedentes de UGAL, la mayoría de ellos van a continuar en la Unión del Pueblo Leonés. Es decir, eso es lo único que le puedo decir. Pero eso no es una alianza de partidos. Aquí era un sindicato agrario que decidió concurrir a las elecciones en las listas de Unión del Pueblo Leonés. Y ya digo, en principio no tenemos contemplado la posibilidad de ningún pacto con ningún otro partido. ¿Y esos acuerdos preelectorales también se tuvieron en cuenta en la anterior cita electoral en El Bierzo? Hubo conversaciones con Coalición por El Bierzo, con USE, para ver pues si podían hacer alguna lista conjunta. Sin embargo, en esta ocasión, UPL tiene su propio candidato al Ayuntamiento de León. De Ponferrada. De Ponferrada. No sé si el planteamiento también sigue sin haber alianzas previas allí en El Bierzo, y si tienen la expectativa de conseguir representación en Ponferrada. En El Bierzo no tenemos en principio
tampoco quiere decir que todo esto, pues las conversaciones, como bien sabe, de aquí a la fecha en que se confeccionen las listas y haya que presentarlas oficialmente, bueno, siempre cabe la posibilidad de algún acuerdo, pero en principio no contemplamos esa posibilidad y vamos a concurrir a las elecciones en Ponferrada, yo creo que con un buen candidato, y nuestra intención es que este candidato, por fin, el Ayuntamiento de Ponferrada tenga un concejal de Unión del Pueblo Leonés. Yo le voy a hacer otra pregunta relativa a la gente que ustedes buscan, ¿no?, para representar al partido y a los intereses, ¿no? Y le preguntaba por la cantera, sobre todo por esa gente que tiene interés en defender el leonesismo desde unas siglas que quizá a veces puedan aportar no todo el éxito que quiere aquel que en política quiere medrar, quiere prosperar un poquito, porque no le representa un voto de una persona que, sin saberlo, no lo sé, pues por costumbre sigue votando un partido, ¿no?, que son los partidos, digamos, todavía mayoritarios, ¿no? ¿Les es fácil encontrar ustedes gente que quiera sumarse a este proyecto, o ocurre como con las entidades locales menores, que no se encuentran presidentes vecinos en los pueblos porque no quieren esa responsabilidad? Y lamentablemente, a ver, no es el caso de León, porque en León no hay ese problema, pero lamentablemente en muchas localidades es muy difícil encontrar efectivamente candidatos, pero fundamentalmente porque no hay población. Y la población que hay está muy envejecida, y población muy envejecida que evidentemente no quiere ir en ninguna lista ni quiere comprometerse a una acción política. Es muy complicado, yo eso lo reconozco que es muy complicado, y a ver, que no nos engañemos, que tanto Partido Popular como Partido Socialista al final acaban diciendo que es que hemos presentado candidatura en todos los pueblos, y hay algunos pueblos en los que acaban teniendo 0 votos porque toda la candidatura no era nadie del pueblo. Es decir, eso es lo que en Unión del Pueblo Leonés no hacemos. Así tenemos que llegar al final, porque se nos ha acabado ya el tiempo de este Filandón. Nos queda, eso sí, agradecer a Eduardo López Sendino que nos haya acompañado durante estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y gracias también, por supuesto, a Joaquín, Arturo, por haber estado en este Filandón, y a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.